Está aquí la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez para platicar, como cada lunes, de su visión global acerca de lo que está ocurriendo en esta ocasión en Irak. Parece ser que Barack Obama, tiene una actitud un tanto triunfalista sobre su incursión en estas montañas del norte de Irak con poblaciones amenazadas, poblaciones pues minoritarias. Él dice que ha ido bien, que no hay necesidad de intervenir más. ¿Tú cómo ves esta postura de Barack Obama, que quizá no coincide con la población yazidí, con los comentarios de la ONU? Bueno, de ninguna manera coincide con lo que está ocurriendo. A mí me parece que Irak representa el segundo Vietnam de Estados Unidos. Su estrategia de campaña para su segundo refrendo electoral consistió precisamente en el retiro de tropas de Irak, y volver a este país me parece que no debiera ser con aires triunfalistas, sino con una profunda reflexión respecto a lo que se hizo mal en Irak. No es posible que hayan habido tropas durante muchos años, desde el 2003 hasta el 2011, casi por 13 años, y donde prácticamente no se haya aleccionado al ejército iraquí para poder combatir los brotes que pudiesen ser en contra de la población. En este caso, la población yazidí, como tú decías, básicamente puede ser sujeto de un genocidio por parte de los suníes, que se han sentido fuera del gobierno que había instaurado al-Malaki, que por supuesto ha cejado ya, ha entregado el poder a al-Abidi, que es otro primer ministro. Fuad Masud, que es el jefe de Estado, ha reivindicado este triunfo electoral o esta sucesión a al-Abadi, que puede llevar a cabo un gobierno mucho más inclusive que el que proclamaba precisamente al-Malaki, y que había llevado durante mucho tiempo, después de su segunda reelección en 2010, a un acabose al pueblo iraquí, donde hay una profunda división entre las etnias que lo componen, donde ciertamente la mayoría es chiita. Por segundo término está la suní, y luego, por supuesto, encontramos otros grupos entre kurdos y yazidíes, como tú decías, que componen incluso armenios y otras etnias que componen este gobierno o esta población que había sido ignorada por tanto tiempo del gobierno. Ahora, yo tengo un libro que se llama La transición democrática en Irak, donde se hace un estudio perfectamente de lo que tiene que ver con la transición democrática de este país, y lo que nos enseña Irak es que la democracia no es por una receta de Occidente. Es difícil hacer compatible lo que ocurre de acuerdo al propio Corán, que se ha arraigado como Sharia a la constitución iraquí, comparativamente hablando a las democracias que conocemos en el mundo occidental. El proceso de instauración de la democracia es más que una receta, es un tránsito que es difícil y que requiere de la aceptación y la inclusión de todos los a la paz para estos grupos que han sido asfixiados por los suníes radicales o yihadistas, sino también para preservar el negocio que representó Irak para Estados Unidos en la reconstrucción precisamente de ese país devastado por las incursiones militares de Estados Unidos en particular, pero también hay que decirlo, de Francia y del Reino Unido en su momento. Tú acabas de decir algo que me parece que pues tiene resonancias tremendas. Podría ser el Vietnam contemporáneo de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un fracaso de dimensiones históricas. Sí, sin duda. Me parece que no se le ha querido prestar con atención este detalle de cuál es el significado de pérdidas, pero por supuesto que hay muchos documentos al respecto que pueden dar fe de cómo se ha ido fracasando momento y paso a paso en Irak, ¿no? Tratar de instaurar el modelo occidental no ha sido lo propicio, y otra vez tendríamos que atender a la cultura de los pueblos antes de adoptar un modelo occidental. Porque se trata de una sociedad que está basada en estructuras tribales, que es algo muy difícil de entender para nosotros. Es correcto, pero también toma semejanza, por ejemplo, con el gobierno que en su momento tuvo Morsi en Egipto, que luego fue sustituido por al-Sisi, que otra vez fue el desprecio a las etnias y la no inclusión. El haber tenido al-Malaki, un gobierno de mayoría chiita, ignorando el resto de las voces, cuando la democracia tiene que ser inclusiva de todas las voces representadas en la población,
intervención, me parece que fue el grave error de al-Maliki. Ahora, también al-Maliki era el vocero de la democracia occidental, porque finalmente él llega al poder con ayuda específica de los Estados Unidos, y ahora Estados Unidos es el que realmente da la vuelta y dice que bueno que al-Maliki sale y que llega al-Abadi como el nuevo sustituto de al-Maliki. Me parece que también ahí podemos ver el juego de intereses que tienen los Estados Unidos en ser representados por ciertos hombres que pueden cumplir las aspiraciones de interés económico que se tienen en ese territorio. Recordemos que Irak es un pueblo que tiene mucho tiempo, no solamente sobre la dictadura que tuvo Saddam Hussein en esa población, sino también posee petróleo, que es de gran interés para el mundo occidental y en particular para los Estados Unidos. ¿De dónde viene Haider al-Abadi? Haider al-Abadi había sido un representante del pueblo y que es relevado o que es elevado precisamente a obtener la posición de primer ministro, pero ya había estado como representante de las poblaciones de origen sunita y de otras poblaciones y ya tenía experiencia dentro del gobierno. Es el arquitecto de la democracia después del golpe, no del golpe, pero sí de la sucesión que hubo del 2003 hacia el 2005. Entonces, sí también es un aliado de los Estados Unidos y también conoce perfectamente el modelo que se debería instaurar en Irak, un país devastado que requiere siempre de plantas eléctricas cada 2 horas para dar el suministro básico de electricidad a la población iraquí. Irak es un pueblo que no ha podido restablecer el orden después de los hechos acontecidos de la intervención en 2003. Bueno, ¿y cuál es la postura del resto del mundo, de la Unión Europea en este sentido? Bueno, en este sentido no ha habido ninguna sanción al respecto porque no hay un enemigo visible, simplemente es un conflicto interno que está solicitando la ayuda humanitaria del resto del mundo. Entonces, no es un problema como el sirio, donde sí vemos prácticamente una guerra civil y donde Bashar al-Assad no deja el poder. En este caso, la presión internacional y la crisis humanitaria que se vive al interior de Irak ha llamado la atención de diferentes continentes que se han aprestado a la disposición en ayuda humanitaria. El corredor que busca Estados Unidos es de carácter humanitario, aunque también hay que decirlo que de 130 ya ha elevado la participación de 300 militares en territorio iraquí, lo cual otra vez nos pone en el escenario de Estados Unidos interviniendo directamente en la política iraquí, porque con el resguardo o el pretexto de resguardar el concepto humanitario también se interviene en lo político y esto lo estamos observando actualmente. Sí, más que no es poca gente, se habla de decenas de miles de yazidíes que se encuentran ahí en la montaña y que difícilmente pueden salir y que bueno, aunque se les ha enviado comida, desde luego no es suficiente ni será suficiente mientras se encuentren ahí cercados, dicen que se rompió el cerco, pero bueno, estaremos al pendiente de lo que ocurre. Muchísimas gracias, Ileana, nos vemos la próxima semana. Con todo gusto. Vamos a la pausa, cuando regresemos, Leopoldo Mendívil López devela los misterios de una nueva conspiración internacional a propósito de tantas conspiraciones, Ileana, pero bueno, vamos a ver de qué se trata esto que pues tiene también muchísimo de ficción. Volvemos.